Atacama en el tiempo, un viaje histórico, programa especial de Chañarcillo TV, es presentado. Se dice que el pasado ni el futuro no existen, que solo existe el minuto, este minuto que estamos viviendo ambos. Pero en 1940 aproximadamente en Chile llega un método revolucionario acerca de imágenes. ¿Por qué no decirlo? La fotografía. Este señor que ustedes ven acá, Crisógono Sierra y Velázquez, el cura, ¿verdad?, que llega a la ciudad de Valparaíso primero, y según la historia, luego vamos a conversar con nuestro invitado, lleva la vida, ¿verdad?, para hacerse prácticamente peruano, porque él iba a Perú, y allí se iba a quedar en aquellos años. Estamos hablando de los primeros 20 años del siglo XX. Crisógono Sierra y Velázquez. Acá tenemos otra fotografía que también, de una u otra forma, nos lleva al recuerdo. Esto ya no existe, pero sí está plasmado en este papel. Esta es la playa Copiapina en Caldera. Año, fíjese, 1910. Pregúntese usted cuál fue el futuro de cada una de esas personas que aparecen ahí, que son difusas. Acá tenemos otra fotografía que también nos habla acerca del pasado y acerca de nuestra historia. Este es un edificio en la calle Los Carreras. En algún lugar detrás de este edificio, ¿verdad?, estuvo el regimiento Carampán. Estoy hablando de muchísimos años. Luego nuestro invitado, ¿verdad?, nos va a ir contando más. Acá hay otra fotografía que también nos trae el recuerdo, ¿verdad?, ese pasado que ya no existe. El cura, ¿verdad?, el Padre Negro, en el Cerro de la Cruz. Me da la impresión de que él está, digamos, dirigiendo el levantamiento de la cruz que existe todavía en ese cerro, ¿verdad? Ahí está él. Todos hablan del Padre Negro. Acá hay una fotografía del mismo, ¿verdad? Pero hay un tema. Ahí aparece con un caballo blanco que se llamaba el Palomo, según nuestro invitado, y que fue regalado, le vamos a preguntar a nuestro invitado, por las hermanas Vergara, ¿verdad? Ok. Bueno, acá también hay otra fotografía de un funeral, ¿verdad?, de los años 50 por el vehículo. Y bueno, imagínense que así eran los funerales en aquellos años. Estamos hablando de más de 70 años a la fecha. Esto ya no existe el puente, ¿verdad?, del vehículo quizás ya no, y muchas de aquellas personas que aparecen allí, ¿verdad?, en ese minuto eran en realidad, hoy ya son solo recuerdos. El pasado no existe, ni el futuro tampoco. Bueno, amigos míos, vamos a hacer un viaje a través del tiempo, en este Atacama en el tiempo, y vamos a recordar, ¿verdad?, este pasado que ya no existe, con Víctor Nieva, un hombre que conoce muchísimo de fotografía, especialmente cómo era el Copiapó de los 30, de los 20, de los 50, qué lugares existían que ya ahora ya no están. Pero la historia la vamos a recorrer con Víctor Nieva. Bienvenidos. Bueno, indudablemente que 1.000.000 de gracias por esta sintonía, ¿verdad? Sobre todo a las personas de esta región, por sus saludos, ¿verdad?, y su cooperación también en este programa. Queremos saludar especialmente a aquellos chilenos que no están en nuestro país, aquellos que están en España, que están en México,
que están en Colombia, que están en Italia, ¿verdad? Y que nos mandan su saludo. Así que para ellos también, Copiapinos, ¿verdad? Que a través de estos programas, ellos reviven su vida, el pasado, que no existe, ¿verdad? Lo recalcamos al inicio. Bueno, haciendo un poco de historia, pero cortito, se dice que el primer procedimiento fotográfico o de heliográficos fue inventado por Nexe hacia 1824, ¿verdad? Las imágenes eran obtenidas con betún de Judea extendido sobre una placa de plata, luego de un tiempo de exposición de varios días. Y ahí estaba la foto. Había un procedimiento larguísimo, hoy no, hoy es muchísimo más fácil porque con este elemento usted puede sacar las fotos que quiera en el minuto que quiera y cuando quiera. Bueno, vamos con nuestro invitado. Decía que es un hombre que sabe muchísimo de fotografía y también de historia, de nuestra historia. Así es que lo vamos a presentar. Él se llama Víctor Nieves. Yo sé que acá los copiapinos lo conocen, a este señor, y con quien nos vamos a trasladar al pasado, aquel que ya no existe, vuelvo a repetirlo, pero sí está plasmado en lo que hemos llamado hoy la fotografía. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Con Víctor hemos hecho mucha historia, ¿verdad? Y él también nos ha enseñado muchísimo acerca de este pasado fotográfico. Víctor, comencemos con el centro, digamos, de la historia nuestra. Tú tienes ahí un documento, ¿verdad? Que se trata de, este documento se trata de, bueno, un día jueves dice, días del mes de octubre del año de nuestra salud de 1540, ante un escribano del rey, que en realidad venía, el general tomó posesión en nombre de su majestad. ¿A qué se refiere esto, Víctor? Esto se refiere a cuando llega acá por segunda vez el español, el castellano, mejor dicho, porque España en esa época eran feudos, no era la España que actual, que es un país. Por eso a veces uno, dicen Chile, hablan el español. La verdad es que nosotros nunca hemos hablado español, porque llegaron los castellanos acá. Nosotros hablamos castellano y, como es propio de nuestro, con modismo. Solamente nosotros nos entendemos, incluso si le preguntas a gente de otros países, la gente no nos entiende como hablamos nosotros. Nosotros hablamos un inglés, o sea, un castellano con modismo. Cuando llega el adelantado Diego de Almagro, llega por acá por la cordillera, baja ahí hacia Viñeta Azul, no encontró nada porque lo único que quería el pueblo inca era deshacerse de los dos españoles, de Francisco de Aguirre y Diego de Almagro. Entonces, ¿qué sucede? Que le indicaban que hacia Chillí, que éramos nosotros, que queda al Collasuyo, del Imperio Inca, había oro a montones, era cosa de recogernos. Entonces la ambición del castellano, el Inca lo pasó más largo, más lejos, por detrás, por la cordillera, y resulta que entra por aquí atrás, porque hay problemas, hay muchos historiadores que dicen que entraron por el Paso San Francisco y otro por Pircas Negras. Entonces cuando llegó con muchas cosas porque traían esclavos yanacona, y los yanacona no venían preparados como para cruzar. Se supone que en esa época el invierno era más duro que lo que es actual. Entonces murieron muchos, tanto castellanos como yanaconas. Llegan al valle y siguen camino hacia Valparaíso. No encontró nada, se regresa por el desierto y de ahí viene de lo que muchos países a nosotros nos dicen los rotos. Porque cuando llega Diego de Almagro al Perú, ahí vienen los rotos de Diego de Almagro. Y con ese apodo, hasta hoy en día, después que han pasado ya más de 500 años, quedamos nosotros, los Chile. Entonces, después pasan 8 años y llega Diego de Almagro, pero Diego de Almagro se viene por el camino del Inca, por Capac Ñam.
que el Cápac Ñam atraviesa desde Colombia por el Ecuador y llega hasta cerca del río Maule. Era el trayecto obligado que tenía el Inca para enviar por intermedio de los famosos chasquis. Entonces, Perdón, ¿qué es lo que era el chasqui? el chasqui era un mensajero. Era tan rápido que en un día un chasqui podía cubrir prácticamente en una semana 3.000 kilómetros, porque Era por tramo. Claro, por cada posta había uno. Y al acercarse un chasqui hacia el otro, llevaba un bolso, un morral de cuero y una caracola, que era propia, la caracola que usaban normalmente era propia de allá del país del Ecuador, que la hacía sonar y el otro estaba preparado. Es como en las postas 4x4 que hay hoy en día. Llegaba, le pasaba el chimu, que es una especie, ahora si nos vamos a hoy en día, era una calculadora, pero el chimu era una cosa con tiritas de colores. Sí. Entonces ahí iba toda la información de la mercadería que iba de acá hacia el Imperio Inca. Por ejemplo, Diego de Almagro, Pedro Valdivia, los incos, ninguno de ellos sabía leer. Para eso tenían escribientes, lo que hoy se les llama notario. Entonces se enviaba el chasqui, rápidamente llegaba la información, esperaba que llegara la caravana de animales con la carga que eran enviadas y allá ellos revisaban. Qué bien. Entonces eran castas especiales esa gente. Sí. Y, Víctor, esa es parte, digamos, de la historia, pero hay una controversia, Víctor, que se produce, digamos, en la fecha exacta del día de Atacama. Mira, ahí yo, como te dije, yo una vez también pregunté y hubo un error de las autoridades de la intendencia en esa época, de una intendente, parece que se llamaba Javiera, que llegaron unas personas, Guillermo Cortés Lutz, que actualmente al parecer es director del museo, con otros profesores, que es un grupo de profesores de la universidad, que entre gallo y medianoche les pasó el título del Día de Atacama el 26 de octubre de 1540, lo que es un error. Porque si tú te das cuenta, en este documento, aquí en ninguna parte dice que se llegó a la tercera región, a la provincia de Atacama, nada. Aquí simplemente se llega al valle de Copayapu. Entonces ellos, ahí en el valle de Pichincha, Pedro Valdivia entra por detrás, por donde está actualmente la población Juan Pablo, por el Cerro de la Cruz, o Cerro Chico, baja la población, lo que es actualmente la población Borgoño, y llega hasta Pichincha, que está ahí al lado de Chamonate, donde está el ex aeropuerto. Y ahí él pone sus pendones de Castilla y de León haciendo una ceremonia y nos marca como el Valle de la Posesión en nombre de Carlos V, el rey de España. Y llega al Valle de Copayapu. O sea, Copayapu, que actualmente un español, un castellano, tradujo mal la palabra Copa de Oro. Porque la verdad es que Copa es valle y Yapu es verde. Copa Yapu. Es el Copa Verde. Es Copa Verde o valle o río de turquesa, porque actualmente, o sea, en esa época el río traía piedras semipreciosas que eran verdes, que se llaman turquesa, que todavía existen pero muy escasas. Entonces aquí este documento indica que el error, y lo que es peor, las autoridades en esa época, que son bastante conocidas aquí en Copiapó, llevaron por esa idea, y que muchos grandes escritores un poco más altos que yo, como por ejemplo Don Oriel, dijo que cómo podía ser posible que las autoridades hayan dicho que el día de Atacama era el 26 de octubre de 1540, cuando la cosa no era así. Bien. Bueno, controversias, ¿verdad? Claro, pero espérate, sí. Y hacen 100 años después llega este señor, aquí está, llega después de Diego de Almagro, llega el presidente Manuel Bulnes, en 1843 nos separa a nosotros de la provincia de Coquimbo. Entonces pasamos a hacer el Día de Atacama el 31 de octubre de 1843. Ese es el verdadero Día de Atacama, no el de 1540.
porque él no nombra Atacama, no dice no nos separa de nada. No se constituía todavía. Nada, no había la región nada. de Atacama. Mi país empieza acá, en el descampado de Atacama o Atacama aquí en la provincia. Aquí empieza. Entonces, esa es la controversia, ese es el error que no sé cuándo lo irán a corregir, o no creo que nunca, porque ya quedó pegado, como se habrán dado cuenta que muchas personas no... El día del 26 de octubre pasa, no, pues si hay personas que dicen que el 26 de octubre llega Pedro Valdivia Vargas y nos nombra como el Valle de la Poción, y eso sería todo. Y el día que es el 31 de octubre es el verdadero día de Atacama. Qué bien. Y aquí está la prueba. Ahí está la prueba. Bueno, Víctor, comencemos a este viaje, ¿verdad?, de esta ciudad tan hermosa. Hay edificios que yo te los voy a ir nombrando, que yo, bueno, alcancé a conocer, ¿verdad?, pero que tienen una historia realmente espectacular. Acá al frente de la plaza en Copiapó existió, primero que nada, una cárcel, donde hoy actualmente está el Mall Plaza Real. Ahí hubo una cárcel y que en 1922, ¿verdad?, se cae prácticamente los murallones, qué sé yo. Se derrumba, ¿verdad? Y posterior a eso después se construye una de las escuelas más hermosas que había en el norte del país, que era la Escuela Superior de Hombres y la Escuela Superior de Niñas. Desapareció por ahí por la década de los 70. Algo más, Víctor, acerca de, sobre todo en el tiempo del año 22, el tiempo del terremoto. Mira, la cárcel sí estaba acá en la plaza, estaba el Liceo de Hombres en la esquina de los Carreras con Colipi. Lorenzo Colipi. Malamente, separándola ahí, le llaman a la plazoleta que está afuera, le dicen el cacique Lorenzo Colipi. Y resulta que el cacique no era cacique Lorenzo Colipi, era capitán que peleó en la guerra de 1836 a 1839, cuando Santa Cruz quería hacer, como tantos otros presidentes un poco rayado la cabeza, hacer un imperio inca, cosa que eso ya pasó hace 1000 años. Entonces, Pedro Aguirre Cerda, cuando sale presidente, quería que todo el mundo estudiara, supiera leer y escribir. Y envió un modelo, porque el modelo de la escuela superior que está aquí, que se inaugura en la Recoba, que en el mercado, que después lo echaron abajo, una escuela pública. Nace la escuela superior, o sea, el de niños y de niñas, porque no habían mixto en esa época. Eso fue en 1941 y fue acá donde está el edificio, el Plaza Real. Entonces, el presidente pone este mismo molde a través de muchas escuelas en el país, que todavía ahí en Ovalle, todavía está, al parecer está la escuela. El mismo modelo, firme, grande, salones altos, bien ventilado y todo ese tipo de cosas, y una construcción fuerte. O sea, ahí se usaba cemento y arena, no como actualmente, que se le echa más arena que cemento, o desaparecen literalmente. Entonces eran unas construcciones firmes que aguantaron tantos temblores, tantos terremotos, y ahí nace la escuela superior de acá de Copiapó. Víctor, hay una foto referente al terremoto del año 22 y se ve ahí algunos internos que le llaman ahora, que eran presos indudablemente, como que ellos tuvieron la oportunidad y, digamos, la responsabilidad de despejar las calles. Y se ven unos señores que están vestidos de blanco, que al parecer eran los gendarmes. Sí. Mira, ahí sería dudoso de que fueran en forma voluntaria. Porque si habrían ido voluntarios, no habrían estado con tantos gendarmes con fusiles. A ellos los trajeron. O sea, los nombraron voluntarios, 1, 2, 3, todos para afuera. Y a limpiar las calles. 1918 fue el primero, ahí hay varias fotos de 1918, después fue en 1922, que fueron los dos maremotos y terremotos más bravos que hubo acá en la región de Atacama, o el descampado de Atacama. Pero ellos no fueron por su propia voluntad,
A ellos los No, llevaron a limpiar indudablemente calles. que no. Pero hay un tema, Víctor, que ese terremoto del año 1922 se cree, o se creía, mejor dicho, que el epicentro fue acá en Copiapó y no, fue No. en Huasco, ¿no? No, en Vallenar, hacia En la Vallenar, frontera. hacia la frontera. Y ahora, como si tú te has dado cuenta, se le llama enjambre terremoto. Si tú te has dado cuenta de los últimos terremotos, fíjate que están todos, Freirina, Huasco, Vallenar, Copiapó. El más lejos llegó a Caldera, porque ya el 2 de noviembre del 2023, 2022, chavos, se cumplieron 100 años Del 22. del 22, 100 años. O sea, la carga abajo está acumulada. En cualquier momento, esa payasada es mejor que nos pille a todos confesados, porque esa tontera capaz que vaya a explotar por la cantidad de años que ha sucedido. Sí. Bueno, Entonces, ese es el detalle. Fíjense en los terremotos, los famosos enjambres, todos por ahí. sí. Y lo último fue en Huasco, hacia la cordillera, donde se produjo en esa oportunidad el epicentro. Bueno, y justamente lo que decíamos al principio, que lo que habla Víctor, esta fotografía que usted está viendo y reconociendo y conociendo a través de nuestro programa. Queremos agradecerle a Amor Plaza Real, siempre más cerca de usted, y también en atacama.com, facilitadores de negocios, ¿verdad? Y también de acuerdos. Víctor, acá en el centro, donde está actualmente, digamos, frente a la plaza, hay un hotel. Antes también, digamos, había otro tipo de construcción. Se dice, Víctor, que allí estuvo una fundición, ¿verdad? Sí, la maestranza de Caraván. Ahí se hizo el peso Pedro Longallo, que era el peso tiene, para conocerlo es muy fácil, adelante dice un peso o un Pedro, y el escudo está puesto al revés. Es una pena que no haya traído las fotos de ellos para que la conozcan, porque hay mucha gente que están vendiendo el peso de Pedro Longallo y después me van a preguntar a mí ahí, y le digo, ¿sabes qué? De partida te estafaron. Porque esa es la diferencia, igual que el peso, ahí mismo se hace el peso municipal, que te estaba explicando recién, cuando Pareja cañonea Valparaíso y una de las balas le pega al reloj de la iglesia, que es esta, que tuve el placer yo de conocer el museo allá en Valparaíso, e incluso le saqué una foto. Estas fotos las saqué yo mismo, y me saqué una foto debajo de este reloj, y resulta de que se hace ahí también el peso municipal, 1865. Ahí mismo, ahí donde está el estacionamiento del hotel, ahí está la maestranza. A ver, para que pongamos en contexto a nuestros, digamos, televidentes, esto, lo que está hablando Ricardo, está en calle O'Higgins, ¿verdad? Entre Colipí y Chacabuco. Exactamente. Más o menos, ¿verdad? El hotel. El contexto, claro. El hotel y el estacionamiento. Toda esa base donde está el estacionamiento, ahí está la maestra. Exacto. Eso entonces, ¿qué pasa? Que esa cuadra la tuvo don Francisco Cortés Cartavío y Roldán cuando funda la villa de San Francisco de la Selva. No se funda la ciudad, sino que se funda la villa de San Francisco, y tiene ese solar que corresponde hasta la mitad de esa calle del hotel. La otra mitad pertenecía a Felipe Mercado, que fue el primer alcalde de Copiapó. Que en un tiempo después, cuando técnicamente no es así, pero a Juan Godoy se le da un pedazo de terreno ahí para que tenga su casa. Eso es lo que pasa con eso. Esa cuadra. Víctor, ya que sacaste a colación a Juan Godoy, ¿verdad? ¿Él nació o vivió en la calle Chañarcillo abajo, que había, en una de las casas había ahí un testimonio? Claro, había una placa, pero no podía ser de Juan Godoy, porque a Juan Godoy le dieron un terreno acá donde está el Banco del Estado, que antes se llamaba Cacremi. Ahí donde hay una librería ahora, ahí está la casa de Juan Godoy. Ese pedazo de terreno se lo dieron para que él estuviera esa casa ahí. Víctor, bueno, vamos a otra controversia. Vamos a juntar controversia acerca de hechos y fotografías.
Según el criterio de muchos, en realidad el gran capaz, ¿verdad? Y capataz, por decirlo así, y descubridor es Juan Godoy del mineral de Chañarcillo. Hay unos que dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuál es tu postura referente a eso? Mira, ahí sucede que ahí quien vivía en esa quebrada vivía doña Flora Normilla, que era la mamá de José y Juan Godoy, los hijos. Pero resulta que la historia la hizo el hombre. Porque según la historia de don Miguel Gallo, padre de don Pedro Lon Gallo, él tenía un ingenio de cobre por ahí que entre Huasco y Vallenar. Y cuando tenía que venir hacia la ciudad, a la villa de Copiapó, que se podría decir, porque no éramos ni siquiera ciudad, éramos una aldea en esa época, entonces pasaba a abastecerse, a comer, a descansar ahí, allá 70 kilómetros más acá, porque está a la mitad entre Vallenar y nosotros. Entonces ahí doña Flora Normilla siempre le decía que ella cuando falleciera le iba a dejar un gran secreto, le iba a dar porque él la atendía bien, le iba a dejar un gran secreto que se lo va a pasar al hijo y el hijo se lo va a dar a usted. Esa era la leyenda. Entonces sucede que de repente el 19 de mayo de 1832 se descubre el mineral de Chañarcillo y le ponen una leyenda que Juan Godoy andaba por los cerros, andaba con unos perros, persiguen a un guanaco. Cosa curiosa, un guanaco salvaje nunca se acerca tanto a una persona, y menos cuando hay perros, menos. Entonces dice que descubrió, que encontró y que de repente vio que una piedra brillaba, la cortó, la sacó y se dio cuenta que algo no es, y ahí empieza la leyenda. Entonces ahí hay muchas controversias porque Juan Godoy técnicamente se podría decir que era un compadre medio flojito. Entonces no, doña Flora lo dejaban, doña Flora era colla. O sea, en el análisis que tú haces, doña Flora Normilla, madre de José y Juan Godoy, es, digamos, la que tenía ese secreto. Claro, ella lo sabía porque se lo dijo a don Miguel Gallo. Sí. Entonces él dijo, claro, no lo pescó mucho, no agarró mucho la... Víctor, bueno, una vez más queremos agradecer, por supuesto, a todos quienes nos siguen y a usted que está recién incorporándose también a nuestro programa gracias a Mall Plaza Real y en atacama.com, facilitadores de acuerdos y negocios. Esta es la primera parte de este programa, ¿verdad? Nos queda muchísimo y ahora sí que en la segunda parte que le vamos a estar contando en los próximos días le vamos a mostrar el verdadero peso, ¿verdad?, de Pedro León Gallo. Mi toco, 1.000.000 de gracias por esta parte y ahora ya vamos a mostrarles en la segunda parte de nuestro programa. Les vamos a ir entregando fotografías, ¿verdad? Y también un paso y un viaje a través de la historia y el pasado que ya no está. Solamente existe el hoy. Así que aprovechelo. Por nuestra parte, muchísimas gracias y será hasta la segunda parte de este programa. Atacama en el tiempo. Un viaje histórico. Programa especial de Chañarcillo TV. Es presentado